Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje navideño. Acompañarme que empezamos. Como ya habréis visto en la miniatura, vamos a hacer un trenecito navideño. Bueno, más que un tren, la máquina de un tren. Para ello estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Y aparte de decorar, también va a tener la función de guardar cositas. Aquí vamos a hacer unas pequeñas cajitas. Y vamos a empezar cortando las siguientes piezas. Esta que es más grande. Cortamos un cartón de 20 por 35 centímetros. Y hacemos las siguientes marcas. En la parte de los 20 centímetros marcaremos a 3,5 centímetros de cada lado. Con lo cual en el centro nos quedarán 13 centímetros. Y lo mismo aquí en la parte de abajo. Ponemos la pieza en horizontal y marcamos lo mismo. 3,5 centímetros de un lado, 3,5 centímetros del otro. Con lo cual en el centro se nos quedan 28 centímetros. Lo mismo en este lado de aquí. Unimos y nos queda esta cuadrícula. Los 3,5 centímetros que hemos marcado van a ser los laterales del compartimento que estamos montando. El trenecito al final nos medirá 13 por 28 centímetros. En el lateral más corto vamos a añadirle 2 milímetros a cada lado, tanto en este espacio de aquí como en este otro de aquí, 2 milímetros a cada lado. Y las piezas que tenemos que cortar son estos 4 cuadrados que se nos forman en las esquinas. Estos 2 milímetros de más van a ser una pestaña, con lo cual los cortes los tenemos que hacer de la siguiente manera. Esta parte de aquí vamos a cortar desde el cruce de estas dos marcas todo entero. Este de aquí lo cortaremos desde esta esquinita todo entero para separar esa pestaña del lateral largo. Y os tiene que quedar así. Estos 2 milímetros también están cortados. Lo mismo en cada una de las esquinas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser doblar el cartón por las marcas que tenemos aquí, por este rectángulo. Para ello vamos a hacer un corte, pero sin llegar a atravesar el cartón, simplemente para ayudarnos a doblar. Cúter bien afilado y vamos a pasarlo un par de veces. De esquinita a esquinita del lateral. Y así lo podemos doblar. ¿Veis que no está cortado del todo? Pues lo mismo en nuestras 3 marcas que nos quedan. Y ahora ya vamos a montarlo. Para ello, cola blanca de carpintero o de cartonaje. Una cola que sea de calidad. La cola blanca escolar no tiene suficiente fuerza para trabajar con el cartón. ¿Recordáis estos 2 milímetros que marcamos aquí? Bueno, pues son para solapar, apoyar en el otro lateral. Y así formamos un ángulo de 90 grados. Aplicamos la cola y sujetaremos con un trocito de cinta de carrocero para que se quede en su sitio mientras se seca. Y ya tenemos esta primera pieza formada. Para esta segunda pieza vamos a hacerlo exactamente igual, pero con las siguientes medidas. Vamos a cortar un cartón de 14 por 14 centímetros, cuadrado. Y vamos a hacer las siguientes marcas, exactamente igual que antes. Desde esta esquina hacia el interior, 2 centímetros. Y desde esta esquina, otros 2 centímetros. Lo mismo en la parte de abajo. Unimos esos puntos. Le damos la vuelta y lo mismo, 2 centímetros desde esta esquina y otros 2 desde esta otra. En el centro se nos quedan 10 centímetros y trazamos las líneas. La base de esta pieza va a ser de 10 por 10 centímetros. Y volvemos a marcar
en laterales enfrentados, como esta vez es cuadrada, no importa si cogéis estos dos laterales o estos dos, pero que estén enfrentados. Marcamos los 2 milímetros hacia el exterior para hacer esas pestañas, tanto aquí como aquí, y cortamos estos 4 cuadraditos. Le hacemos las marcas en el cuadrado que se nos ha formado en el centro para ayudarnos a doblar el cartón y lo montamos exactamente igual que la anterior pieza. Montamos la primera caja. Las medidas son las siguientes. Para la base, 8 por 11,5 centímetros. Dos laterales iguales de 11,5 por 13 centímetros. Y otros dos laterales más pequeños de 8,4 por 13 centímetros. En estos dos laterales que miden 11,5 por 13 centímetros vamos a hacer en la parte alta, el 13 lo dejamos hacia arriba, en este lado de aquí vamos a hacerle unas curvas. Sacamos el centro y cogemos un plato, lo colocamos centrado, marcamos y cortamos. Lo mismo en la otra pieza. Con estos dos laterales más grandes ya cortados, vamos a medir lo que se nos queda en el alto. Dependiendo de vuestra medida, es la que tenéis que pasar a los laterales más pequeños. Os dije que medía 8,4 por 13 centímetros. Pues los vamos a hacer más cortitos. A mí la medida que me da es de 10,9. Dependiendo de la curvatura que le deis, estos laterales serán más altos o más bajitos. Con las piezas ya cortadas para formar nuestra caja, antes de pegarlo vamos a preparar las piezas para la tapa. Podemos hacerlo después, pero si lo hacemos ahora sin montar la cajita es mucho más sencillo. Estos dos trocitos de cartón que le hemos cortado a los laterales más pequeños los reservamos. Y ahora con otro trocito de cartón vamos a hacer las piezas dándole esta forma. Colocamos a la mitad el cartón así en recto, le damos la vuelta y marcamos la curva y recortamos. De esta manera tenemos que hacer otra pieza más. Estas 4 piezas que son para la tapa las reservamos. Cuando vayamos a montarla seguramente tendremos que ajustar algún milímetro. Y ahora ya pasamos a pegar todas las piezas de esta primera cajita. La primera pieza, uno de los laterales largos a la base. Y como hacemos siempre, sujetaremos con cinta de carrocero hasta que la cola se seque. Siguiente pieza, un lateral corto. Siguiente pieza, el otro lateral largo. Y ahora ya pegamos el último lateral que nos queda. Las piezas que tenemos que cortar para la segunda cajita son las siguientes. Las medidas son las mismas menos la altura. Una pieza para la base de 11,5 por 8 centímetros. Dos laterales iguales, que serán los más grandes, de 11,5 por 6 centímetros. Y los otros dos laterales, que también van a ser iguales, de 8,4 por 6 centímetros. Vamos a montarla. La primera pieza, uno de los laterales grandes. Siguiente pieza, un lateral pequeño. La tercera pieza, el lateral grande que nos queda. Y por último, pegaremos el último lateral, el pequeño. Pasamos a formar la tapa de la cajita que le hicimos la curva. Estas dos piezas, que recordáis que son las piezas que le quitamos a los laterales cortos, vamos a dejarlas de 7,5 por 1,5. Ya las tengo cortadas y ahora vamos a preparar estas otras dos. Vamos a quitarle medio centímetro de cada lado a ambas piezas.
con lo que se nos va a quedar de ancho 10,5. Y ahora, desde esta esquinita de aquí, donde termina la curva, vamos a medir 1,5 hacia abajo y por esa marca cortamos para que sea del mismo ancho que estas piezas. Y ahora los vamos a pegar como si fuesen los laterales de una caja. Las piezas más grandes las vamos a pegar apoyándolas en estas más pequeñas. Nos ayudamos de la base de corte para pegarlo formando ángulo recto, que no se nos tuerza. Mientras esta pieza se nos va secando, cortamos en un cartoncillo delgado. Podéis utilizar caja de galletas, de cereales, cualquier cartoncillo que sea finito y fácil de doblar. La pieza que tenemos que cortar tiene que sobresalir medio centímetro por cada lado de la medida de nuestra caja. 14 por 9,5. Si utilizáis cartoncillo que tenga canal, aseguraros de que el canal esté en vertical para después no sea fácil doblarlo. Antes de pegarla, vamos a hacerle unas marcas. Hemos dicho que esta pieza tiene que medir medio centímetro más grande que nuestra caja, pero también tenemos que tener en cuenta estos 2 milímetros del cartón. Así que vamos a hacer unas marcas todo alrededor entre 7 y 8 milímetros. Y así nos ayudará a saber dónde pegar esta otra pieza. Hemos formado este rectángulo interior. Aún así, esta pieza es más pequeña que este rectángulo porque la tenemos que montar de manera que tenga un poquito de holgura en el interior para que no nos entorpezca a la hora de abrir y cerrar la tapa. Así que dentro de este rectángulo que hemos marcado vamos a pegar la pieza centrándola lo máximo posible. Para la tapa de la segunda cajita, que es la más chiquitita, muchísimo más sencillo. Una pieza que mida 12 por 8,5, que es justo lo que mide la cajita desde la parte exterior. Esta tapa va a ser al ras de la cajita. Y otra pieza más pequeña, que tenga holgura, que quepa en el hueco interior. Esta pieza se la vamos a pegar por la parte interior a la tapa, centradita, que tenga la misma medida todo alrededor, y con esta pieza lo que evitaremos es que la tapa se desplace. Retomamos la primera pieza que montamos, que va a ser la base de nuestro tren, y por la parte de abajo no la voy a cubrir con cartón, no va a ser necesario. Lo que sí que voy a hacerles para darle un poquito más de estructura, más cuerpo, que sea más resistente, es pegarle aquí en el centro, por la parte interior, un trocito de cartón de 3,5 centímetros de alto, igual que los laterales, y de 13 centímetros, la medida interior. La pegamos en el centro y así nos será más resistente. Para la parte delantera de nuestro tren, yo voy a utilizar un tubo de cartón. Vamos a cortarlo un poquito más de la mitad. Yo marco aquí un punto y veo que esta parte de aquí tengo suficiente. La mitad sería esto, pero yo desplazo la regla. Y corto por aquí y por aquí. Esta pieza iría aquí en la parte de delante pegada al ras de la base. Aquí iría la cajita grande y después la cajita más pequeña. Este tubo es el morro de la máquina. Lo pegaremos aquí. Pero antes vamos a hacerle una tapa en este lado. Con un resto de cartón coloco la pieza, marco y recorto. Lo pegamos y dejamos secar.
Y antes de seguir formando las piezas que faltan, vamos a pegar todas estas que ya tenemos para que se vaya secando. Pasamos a hacer el resto de piezas. Para las ruedas, 4 círculos en cartón contracolado, podéis utilizar el cartón que queráis, de 5,5 centímetros de diámetro. Otros 4 de 4,5 centímetros de diámetro. Y estos los vamos a pegar sobre las más grandes. Y 6 que van a ser 3 ruedas pequeñitas para cada lado de 3,7 centímetros de diámetro. Para la chimenea, un trocito de tubo de cartón de 7 centímetros de alto para pegar aquí, encima de la parte redonda. Como detalle, una tirita de cartón de 2 centímetros de ancha y larga para que rodee todo este tubo. Luego ya, cuando vayamos a pegarlo, cortaremos el sobrante. Y para la parte esta frontal, otro trocito de cartón con la forma circular. Yo he colocado el cartón aquí, he marcado y he recortado. Y ahora, para quitarle esta capa para que quede igual que esto, el que se vea el canal del cartón, mojamos con agua y retiramos la capa de papel. Y pegamos las piezas. Para la parte delantera cortamos un triángulo en el cartón que sea igual de largo que nuestro tren y de alto 1,5 centímetros. Con el mismo cartón contracolado que le hemos quitado una de las capas, cortamos 2 piezas. Una para aquí, que en la parte más larga es de 5 centímetros y la parte más corta de 2,5 centímetros. Esto lo mejor es que vayáis cortando la pieza y adaptándola según sea vuestro tren. Vamos a pegar una pieza aquí y la otra pieza en este lado de aquí. Y ahora con otro trocito de cartón voy a rellenar este hueco de aquí. En principio lo corté mal, por eso tengo ahora que rellenarlo. Pero podéis hacerlo todo de una pieza y esto no os pasará. Como veis, vamos midiendo, cortando y pegando. Pues así es como va quedando y os cuento, esta pieza de aquí la he ido haciendo a ojo. Bueno, pues creo que me he quedado corta aquí, hubiese quedado más bonito si hubiese cubierto todo el lateral. Aquí vosotros cortar en vez de a 2 centímetros a 3,5, que es el alto de esta pieza. Y luego ya cortáis en ángulo hasta llegar al pico, que aquí sí podéis seguir respetando los 5 centímetros que os he dicho, pero aquí hacerlo un poquito más grande. Yo lo voy a dejar así. Ahora pasamos a pegar las ruedas. Unos engranajes de madera. Rematamos las ruedas pegándole este detalle utilizando unos listones de madera.
Con cartoncillo cortamos tiras de medio centímetro o 1 centímetro dependiendo de donde las vayamos a pegar. Voy a ir canteando y rematando alguna de las zonas. Pues ya está terminada la estructura, así es como ha quedado. Ahora pasamos a decorarlo. Con pasta de modelar desecado al aire, yo estoy utilizando esta pasta DAS. Vamos a hacer algunas decoraciones para nuestro trenecito. Estoy utilizando este molde de silicona con ramitas navideñas. Y voy a ir haciendo algunas piezas y pegándolas en el tren. Aplicamos una imprimación en toda la superficie. Con esto conseguimos un fondo claro para poder seguir trabajando y tapar el poro al cartón. También podéis utilizar gesso o directamente pintura acrílica blanca. Pasamos ya a darle el color. Yo voy a utilizar los típicos colores navideños: rojo, verde, dorado, pero cada uno puede escoger el que más le guste. En rojo, de la marca americana Santa Red. El verde, marca Cadence Multisuperficie, el número 061, y gris marengo de la marca Artis. Voy a aplicar 2 capas de cada uno de los colores y dejaremos secar. Con el color verde pintaré la base y los tejaditos del tren. Con el rojo, el cuerpo del tren, y con el gris, los frontales y las ruedas. Pues ya tengo seca la pintura y así es como va quedando. Ha habido un cambio en el color rojo. Os dije que iba a utilizar este, pero al final me he pasado al rojo guinda, pintura tiza de la marca Artis, porque era más oscuro, me gustaba mucho más. Y ahora vamos a pintar todos estos adornos navideños. Yo me he preparado 3 tonos de verde: un verde oscuro, un verde medio y uno más clarito. Y ahora sí que voy a utilizar este rojo, que era como más brillante. Voy a empezar por el verde y voy a ir aplicando el color desde el tono más oscuro al más clarito.
Con el primero cubro toda la pieza y con los otros dos pasaré pincel seco. De esta manera creamos volúmenes. Y con el color rojo vamos a pasar a pintar detalles. En la parte de atrás lo que puse fueron unas piñas. Para eso utilizaré dos tonos de marrón, un marrón chocolate y uno un poquito más clarito. Y por último, pincel seco en blanco. Pasamos a darle los toques metálicos, tanto estos lazos como el marco y las tiritas estas blancas. Voy a probar la pintura de la marca Cocolo en tono oro viejo. Es una pintura en base alcohol, con lo cual antes de utilizarla hay que mezclar muy bien los componentes, porque los pigmentos se van hacia la parte de abajo. Un truquito que hago yo en este tipo de pinturas es que le introduzco 3 bolitas metálicas. Yo tengo estas que son todo cuentas de collares viejos que he desmontado. Bueno, pues metálicas, le ponemos 3 bolitas en el interior y así para cuando se mezcla es mucho más fácil. Las bolitas van frotando todo el envase por el interior y soltando el pigmento. El otro día estuve hablando con una seguidora, ella me decía que esta pintura de la marca Cocolo ella ya la había utilizado y que no le gustaba mucho porque no cubría bien. Así que yo le dije que yo ya la probaría y os diría qué me parece. Y de momento, sobre la pasta de modelar, pigmenta perfectamente. De momento, a mí sí que me está gustando. Luego pasaremos a las tiras estas del cartón, que era un poquito satinado, y a ver ahí cómo funciona. Es una pintura muy líquida, con lo que tenemos que ir con cuidado, retirando el exceso del pincel para que no nos gotee. Pero con una sola pasada me está cubriendo sin ningún problema. Bueno, pues de momento me está gustando. Con una sola capa es más que suficiente para que cubra bien. Así que, Monse, quizás sea porque no lo mezcles bien. Prueba el truquito de las bolitas metálicas, ponerlas en el interior y te ayudará a mezclar muchísimo más los componentes. Ahora vamos a pasar a pintar estas partes de aquí, el cartón que era un puntito satinado, y a ver qué tal funciona aquí. De momento sobre la pasta me gusta. Bueno, pues como veis, sobre el cartón, que es un pelín satinado, también cubre bastante bien con una sola pasada. Incluso vamos a pintar aquí, que está pintado de rojo, que es un color intenso, fuerte, a ver si lo cubre. Y bueno, yo creo que lo ha cubierto sin ningún problema. Así que, pues nada,
voy a seguir dándole los puntitos dorados, armándome de un poquito de paciencia para no salirme de las líneas. Pues ya tengo todos los toques dorados listos. No he tenido demasiado pulso, me he salido por algunos sitios, pero bueno, así se va a quedar. La ventaja de esta pintura es que seca súper rápido al ser base alcohol. Evapora muy rápido la humedad, el alcohol, y se queda seco. Para limpiar el pincel, alcohol en un cacharrito y le damos. En los marcos, si os fijáis, el centro lo he dejado en blanco. Mi intención es aquí hacerle decoupage. He estado rebuscando entre todas las servilletas navideñas que tengo y he encontrado un par de imágenes de Santa Claus. Así que voy a hacerle decoupage en los dos lados, en los dos marcos. Paso a barnizar todo el trenecito con un barniz en acabado mate y voy a procurar no aplicarlo en las zonas donde puse la pintura dorada. ¿Podría haberlo barnizado antes? Sí. ¿Me acordé? No, por eso lo hago ahora. Aplicando el barniz en este punto, lo que consigo es que lo que vaya a hacer después, que va a ser envejecer un poquito el trenecito, si nos excedemos en producto, podemos eliminarlo con más facilidad. Ahora ya pasamos a envejecer el trenecito. Quiero que parezca que está sucio. ¿Veis? Por este lado ya lo tengo, ¿veis? Por aquí. Y en este lado de aquí es muy poquito, es muy similar a un flotado. No lo estoy haciendo con un pincel angular, lo podéis hacer con el pincel que queráis. Y no voy a difuminar, por eso digo que es parecido a un flotado. Con el flotado vamos pasando el pincel y vamos difuminando la pintura, pero en esta ocasión la quiero depositar. Por unas partes se quedará más, por otras se quedará menos, como más pegote, ¿veis? Aquí y aquí, bueno, y aquí también esta esquinita. Bueno, pues lo voy a hacer por todos los bordes. Mojamos el pincel y quitamos el exceso de agua. Mojamos la puntita del pincel y extendemos. Como veis, estoy haciendo igual que con un flotado, pero a la hora de aplicarlo no es lo mismo. Para los que me decís, es que no me sale el flotado, esto os va a salir, porque simplemente es manchar. ¿Veis? Yo paso así, aplico y ya está. Más carga de pintura en un sitio que en otro, pero no me preocupo en difuminarlo. ¿Veis cómo se quedan los manchurrones? Por aquí hay más, por aquí hay mucho menos. Pues así por todo el tren. Y para las ruedas lo que sí que voy a hacer va a ser una aguada con el mismo marrón chocolate. Aplicaré y antes de que se seque retirar el exceso con una toallita. Y lo mismo en la parte frontal, donde pegamos el cartón corrugado. Con una pátina metálica en dorado voy aplicando por las ruedas y en los detalles navideños que le colocamos al tren.
Con pintura en relieve dorada voy a colocarle puntitos simulando los remaches. Y con la misma pintura en relieve en los tejados, unos detalles por el borde. Y para que se vaya secando todo a la vez, barniz cerámico en las ventanas. Últimos detalles, voy a pegar el número 25 en la parte delantera y a colocar algún cartelito. Pues yo ya lo voy a dar por terminado y este es el resultado. Trenecito navideño de Santa. Como veis en las tapas no le he puesto ningún tipo de tirador, no quería que se viesen, pero vosotros si queréis se lo podéis colocar. Pero no hay ningún problema a la hora de abrir y cerrar las tapas. Una decoración tradicional con los típicos colores navideños, rojo, verde y dorado. Espero que os guste la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo con amigos y si os ha gustado y no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Aquí abajo en el botón de suscribirse. Y a mí me ayudaréis un montón a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo con más ideas navideñas. ¡Besitos!